Pueden sentarse. El día de hoy está con nosotros de visita Ray Modia y su esposa Ingrid, que queremos darle un aplauso a ellos. También está la familia de Carlos Alvarado, Blanca, que ustedes la vieron dar una profecía, y sus hijos también. Démosle otro aplauso al Señor por la vida de ellos. Y gracias por el grupo de alabanza que tenemos, que es bien grande hoy. Otro aplauso al Señor, amén. Y dejamos el tiempo con Ray. Ray es un amigo de nosotros que ya viene más seguido, y él tiene una palabra de Dios. Pues recibámosla, Ray. Gracias, hermano. Qué bendición, qué bonito estar acá, de verdad, me fascina venir acá a esta ciudad tan preciosa de Cobán. Y les cuento que manejé solo para acá y ya me estoy conociendo la ciudad. Es una bendición. En esta mañana tengo una palabra que el Señor me dio hace unos días. Y como estamos en finales de año, este es el último domingo del año, y es increíble cómo se va el tiempo. Pero qué precioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? En esta mañana tengo 3 preguntas antes de comenzar la enseñanza que el Señor puso en mi corazón. Y estas 3 preguntas no solo es para ustedes, sino es para mí también. ¿Ok? Y son 3 preguntas que no son simplemente para nosotros, sino para nuestro corazón. Es una pregunta hacia el corazón. Y la primera es esta: ¿está Dios complacido conmigo? No tienen que contestarla, solo háganse esa pregunta. ¿Está Dios complacido conmigo? ¿Con mi comportamiento? ¿Está Dios complacido con mi comportamiento? ¿Estamos obedeciendo a Dios como Él desea? ¿Lo estamos obedeciendo? Es muy importante la obediencia. Usted sabe cuál es la adoración que le agrada más al Señor. No es esto. Es decir, esto es bueno. A Él le gusta que lo alaben y lo adoren con música y con todo. Pero la adoración que de verdad agrada a Dios es la obediencia. Y hoy vamos a hablar un poquito de la obediencia, de la misericordia, del perdón y del amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Ok? Vamos a voy a tratar de terminar los 4 capítulos, pero si no se puede, pues paramos donde el Señor desee que paremos, ¿verdad? Y vámonos al libro de Jonás, y quiero que se mantengan ahí en ese libro de Jonás. Es un libro muy conocido, es un profeta muy conocido, especialmente hacia los niños, que le enseñan del pez y de todo lo que le sucedió a Jonás. Pero tiene mucha riqueza y mucha palabra esta historia de Jonás. ¿Ok? Primero que nada, la palabra Jonás, el nombre Jonás, ¿saben lo que significa? Significa paloma, mensajero. Jonás fue un mensajero. Este libro está basado al perdón y a la misericordia de Dios. De eso se trata. Ese es el contexto de este libro. ¿Ok? Fíjense que los judíos leen este libro todos los años cuando hacían la expiación. ¿Saben lo que es la expiación? ¿Han oído? ¿Saben lo que es la expiación? La expiación es cuando el sumo sacerdote en Yom Kippur, en la fiesta de hebrea Yom Kippur, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santo para pedir perdón por todos los pecados del pueblo. Y ese sacerdote tenía que estar bien caminando todo ese año en santidad. ¿Ok? No podía haber pecado en él, aunque siempre lo hay, porque el único que no
tiene pecado fue Jesús en esta tierra. Todos pecamos. Pero Él tenía que entrar en un modo, en un sentir de santidad. Y le ponían unos cascabeles en la pierna y una soga. Y cuando Él entraba, ese cascabel sonaba, ¿verdad? Y cuando sonaba era que Él estaba vivo. Si no sonaba, el que estaba muerto, entonces lo agarraban con una soga, porque se murió. La presencia de Dios lo mató porque Él no estaba en santidad. Pero de eso no se trata. Lo que se trata aquí es que en la expiación es el perdón de los pecados, ¿ves? Se habla de perdón. Pero la expiación solo cubría el pecado, no lo quitaba, lo cubría. ¿Ves? Por un momento y después volvían de nuevo. El año que viene hacían la misma cosa. Y volvían a pecar y hacían. Entonces, cubría el pecado, pero no lo quitaba. El único que pudo quitar el pecado de nosotros, ¿quién es? Jesús. ¿Verdad? En la redención, en el sacrificio que hizo por nosotros. Entonces, todos los años, en el tiempo de Yom Kippur, los judíos leen este libro. Todos los años, si usted va a una sinagoga en la fecha de Yom Kippur, creo que como en septiembre por ahí, vaya y visite y van a ver que van a leer el libro de Jonás. No falla, siempre lo hacen. Entonces, si miramos el capítulo 1, aquí dice, acompáñenme a Jonás capítulo 1. Vamos a empezar del versículo 1. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, ¿ok? En este versículo 1, aquí Jonás se identificó como profeta, primero que nada, y como hijo de Amittai, y vino palabra de Jehová, palabra de Dios. Hoy se dio palabra de Dios aquí. Blanquita pasó y dio palabra. Dios le dio palabra a Blanquita. Y Blanquita dio palabra de Dios. ¿Le has dado a usted alguna vez Dios palabra? La palabra es muy importante, la palabra de Dios. Pero más bien la palabra de Dios está aquí. Y si no estudiamos y escudriñamos este libro, esta palabra, no estamos caminando como el Señor quiere que caminemos. ¿Por qué? Y esto es otra enseñanza, pero la voy a colgar porque yo que estaba diciendo ayer a la hermana Hilda que a veces el Señor me cambia las cosas aquí arriba. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando enseñan, pero el Señor. Y la palabra, la Biblia, la palabra, cuando la palabra crece en nosotros, porque eso es lo que Dios quería también, que la palabra creciera en Jonás. La palabra cuando crece en nosotros, y a lo mejor ustedes ya mucho lo han experimentado, son 5 cosas. Primero que nada, la palabra cuando crece en ti trae transformación, trae cambio en tu vida. ¿Ok? Esa es la palabra. Contra más nos metemos en la palabra, más vamos a ser cambiados, más vamos a ser transformados. Pero si no le damos esa oportunidad a la palabra, solo venimos aquí a un domingo a sentarnos, a oír música y pensamos que estamos bien con el Señor, pero no estamos bien con Él. La segunda es, dije, transformación. La segunda cosa que la palabra trae convicción. La primera fue transformación, la segunda trae convicción. ¿Qué es convicción? Fe. Confiar en la palabra, obedecer, confiar. Convicción, que sí lo aceptamos, lo recibimos de todo corazón. Eso es convicción. ¿Ok? La tercera trae carácter. ¿Y qué es el carácter que la palabra te trae? Que a lo bueno le vas a decir bueno y a lo malo le vas a decir malo. Al pecado le vas a decir cómo se llama. A veces le pasamos la toallita a la gente. O lo cubrimos.
para que no pase pena, o para que no se enoje, o para que... Si una persona está en fornicación, está en fornicación. Si está adulterando, está adulterando. Hay que llamar el pecado como se llama. ¿Sí? Eso se llama carácter. El Señor te da carácter de discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ve? Te da ya dije convicción. Era transformación, convicción, carácter y confrontación. Te confronta, la palabra te confronta. ¿Ok? ¿Quiere ver que sí confronta? Váyanse a 1 Corintios 6:9. Vamos a leer 1 Corintios rapidito 6:9. Eso no está en el programa, pero el Señor lo quiere así hoy. 1 Corintios 6:9, ¿qué dice? Primera de Corintios 6:9 dice así, y empieza con una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, ¿quiénes son los injustos? Los que no son justos, los que andan en desobediencia. Y dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso es fuerte. Eso no es confrontación. Si eso no es confrontación, ¿qué cosa es? Ahí el Señor nos está confrontando. Calificamos en una de esas. Arrepiéntate, porque Cristo viene pronto. Eso es una confrontación. Y la palabra tiene confrontaciones así en un montón de lugares. Me puedo meter toda la mañana enseñándole confrontaciones. Y otra cosa, entonces dijimos transformación, convicción, carácter, confrontación, y la quinta es controla tu vida. La palabra controla tu vida. Eso se llama identidad. Te da identidad en el Señor. ¿Ok? Y la identidad, fíjense, la identidad se compone de tres cosas. Identidad biológica, identidad cultural e identidad espiritual. ¿Cuál es la que menos tenemos de las tres? La espiritual. Tristemente. ¿Cuál es la identidad biológica? Ese niño, ¿él es el papá? El abuelo. Bueno, vamos a ponerle el papá que esté ahí por ahí. Ese niño tiene, la identidad biológica es esta. Ese niño tiene 23 cromosomas de su papá y 23 cromosomas de su mamá. Son 46. Esas 46 cromosomas hacen una célula, y esa célula hizo a ese niño. Y me hizo a mí, te hizo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Ok? Y si es XX o XY, entonces se compone entre varón y mujer. Uno de los cromosomas es así. Pero esa es la identidad biológica. Ese niño tiene mamá. Esa es su mamá, es su identidad biológica. ¿Ve? Y tiene su papá. La identidad cultural es, ustedes son de Guatemala, nacieron aquí, son guatemaltecos, yo nací en Cuba, mis hijos nacieron en Estados Unidos, son americanos. Entonces esa es la identidad cultural. Pero ¿cuál es la identidad espiritual? Que somos hijos, cabal. Esa es la identidad. Y si miras a Romanos 8:16, ahí un momentico, esa fue una introducción, ya voy a continuar porque si no me voy a quedar corto. Romanos 8:16, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? Porque quiero que esto es muy importante porque esta es la identidad espiritual. Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo, el mismo espíritu, ¿ok? Da testimonio a nuestro espíritu,
porque somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu está dormido mientras que no tengamos al Señor en nuestro corazón. Cuando recibimos al Señor es cuando entra el espíritu como que despierta. El Señor, el Espíritu Santo, entra en nuestra vida. Y dice, fíjate, el Espíritu mismo da testimonio, Él testifica a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Todo el mundo no es hijo, solo los que creen. Somos todos criaturas de Dios, pero todos no somos hijos. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, perdona que le diga esta mala noticia, usted no es hijo de Dios. Así de fácil. No tenemos que darle mucha vuelta al asunto, es bien sencillo. Por eso la palabra es importante estudiarla y oír la palabra. No solo oírla, pero escucharla. Oír entra y sale. Escuchar entra y baja para el corazón. ¿Ok? Entonces, vámonos para Jonás de nuevo. Eso es solo el primer versículo. La palabra de Jehová vino a Jonás. Y dice en el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Ven? Entonces aquí viene el juicio. En el versículo 2 aquí encontramos el llamado y la comisión del profeta Jonás para ir a la ciudad de Nínive. En esa época Nínive era una potencia mundial. Nínive es Siria, ¿ok? Nínive es Siria. La Siria de ahora, la misma Siria. Nínive es una ciudad de Siria, ¿ok? Es un imperio, el imperio de Siria. Y era una potencia mundial en aquella época. Jonás fue llamado para dar un mensaje. Jonás no fue llamado por eso dice que la palabra Jonás, el nombre Jonás significa mensajero, ¿ok? En el hebreo. Él fue a llevar un mensaje. Él no fue a decirle al pueblo de Nínive que se arrepintieran. Él solo fue a llevar un mensaje a decirle: estás haciendo mal y Dios va a hacerte juicio. Eso es todo lo que tenía que decir. Y ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces Jonás no fue a darle un mensaje de Dios, sino fue a darle un mensaje de Dios. Para eso fue llamado. No para que se arrepientan, no decir arrepiéntate, porque si no, no. Él no fue solo a darle el mensaje que Dios le dio a Jonás para que lo diera. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado mensajes para nuestros hijos, para nuestra familia? Y a veces actuamos como Jonás, nos da miedo que mi hijo se ponga molesto y se vaya de la casa, o de todo, ¿ves? Puede muchas cosas. Entonces, Jonás fue el único profeta en el Antiguo Testamento enviado por Dios a predicarle a los gentiles. De todos los profetas en el Antiguo Testamento, el único profeta que Dios envió a llevarle un mensaje a los gentiles fue a Jonás. A predicarle a los gentiles, porque fue a predicarle, estás mal, pero no le fue a darle un mensaje. Fue a darle un mensaje, no fue a convencerlos que se arrepintieran. En otras palabras, no fue a evangelizarlos, sino él fue solo a predicarle, a decirle un mensaje, una profecía que es del Señor. Que sin embargo él tomó una dirección opuesta a la orden establecida por Dios. En el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, ¿ve? Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entero en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Está huyendo del Señor. A veces nosotros huimos del Señor. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, o el Señor nos habla,
Somos muy buenos para decir no, para huir, para poner excusas. Y eso fue lo que hizo, ¿cómo se llama? Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí estamos viendo disciplina ahora en este versículo. En el versículo 4 que acabo de leer, la disciplina de Dios, Jehová hizo levantar viento. Cuando oímos la palabra viento en la Biblia, eso se relaciona con espíritu. Viento se relaciona con espíritu. El espíritu de Dios estaba haciendo la tormenta. Entonces, viento se relaciona con el espíritu. Y la palabra mar, el mar se relaciona con instabilidad. El mar es inestable. Un día está bonito y un día está... No sé si ustedes, yo me crié en la playa, yo sé lo que es el mar y lo respeto. La gente a veces se meten en el mar sin saber y de repente viene una corriente y se los lleva. El mar es inestable, eso es lo que significa la palabra, viéndolo aquí en este punto de vista, en el mar. Lo hizo inestable, ellos no se podían ni parar, me imagino que estaban hasta mareados en el mar, no estaban mal y se iban a morir. Y los marineros, en el 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjate, él se fue a dormir. Él pensó que durmiendo todo se iba a calmar. Ok, entonces, aquí nos damos de cuenta en el versículo 5 que el pecado afecta a todas las personas alrededor de nosotros. Ok, a veces pensamos que cuando estamos en desobediencia no queremos hacer lo que Dios manda. Pero eso también afecta a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro alrededor. Y eso es lo que estaba pasando ahí. La gente del barco no tenía la culpa, pero por la desobediencia de Jonás le vino esa tormenta. Y eso pasa en la vida de nosotros también, cuando estamos desobedeciendo. Entonces en el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjate, ellos estaban reconociendo al Dios verdadero, no a los dioses que ellos tenían. Ok, entonces ellos en el 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido el mal, este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. No fue la suerte, fue el Señor que se lo señaló claramente que Jonás estaba la tormenta era por causa de Jonás. ¿Ve? Y entonces ahí echaron suerte. Y el 8, ahí vemos que vamos a seguir leyendo. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficios tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblos eres. Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Sí, él lo está diciendo de palabra, pero si él de verdad tuviera temor del Señor, hubiera obedecido al Señor y hubiera ido donde el Señor lo mandó. ¿Sí o no? Ok, entonces aquí dice en el 10: y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué que has hecho esto? Porque ellos sabrán que huías de la presencia de Jehová, pues él se lo
había declarado, él le declaró a ellos que él estaba huyendo de la presencia de Dios, que Dios lo mandó a hacer algo y él no quiso hacerlo. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Más y más. Entonces la pregunta es: ¿qué haremos contigo? Y la pregunta también es: ¿qué hago conmigo si yo no estoy obedeciendo la obediencia que el Señor requiere de mí? ¿Qué haré conmigo? ¿Ah? Bonito eso, ¿eh? Y él le respondió: tómame y échame al mar, y el mal se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Ya él sabía lo que iba hecho, lo reconoció. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Fíjate, ellos clamaron a Jehová. Primera vez que claman a Dios. Estos incrédulos clamaron a Dios porque vieron que la tenían, en cualquier momento iban a morir. ¿Ves? Y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no parezquemos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jehová, con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta historia la sabemos, yo sé que ustedes muchos la saben, ¿verdad? Entonces, en el versículo 14 hemos visto que fue la primera vez que esos hombres clamaron a Dios verdadero, ¿verdad? En el versículo 17 vemos que Jehová preparó un pez, no una ballena, porque a veces nos han enseñado a los niños que dicen: no, una ballena no puede ser. Aquí está diciendo pez. ¿Por qué? Porque una ballena no es un pez. Una ballena es un mamífero y un pez es un pescado, un pez. Entonces, ese pez ¿verdad? Preparó ese pez, y entonces ahí fue donde ese pez se tragó a Jonás. Pero ¿por qué no puede ser, el pez? ¿Por qué no puede ser una ballena? Porque una ballena también, no solo que es un mamífero, una ballena tiene la garganta de este tamaño. Eso es lo máximo. Una ballena tiene que ser inmensa para que tenga de 20 a 25 centímetros o 10 pulgadas el tamaño de garganta. No creo que quepa. Muy chiquito que sea Jonás, no creo que quepa dentro de una ballena. Entonces, no es una ballena, es un pez. ¿Ven? Entonces dice en el 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo 3 días y 3 noches ahí, ¿verdad? Esto se relaciona con la resurrección de Cristo, porque Jesús, cuando fue crucificado, estuvo 3 días y 3 noches. ¿A dónde estuvo? En el Seol. Y aquí Jonás murió, y él fue al Seol. Estaba en el pez, pero el pez fue al Seol. Estaba en el Seol. ¿Ok? Por eso se relaciona con la resurrección de Cristo. Porque cuando murió estuvo 72 horas en el Seol.
¿Ok? Entonces, el juicio de Dios trae pérdida y salvación al mismo tiempo. Por eso el juicio es bueno. Trae pérdida, pero también trae salvación. ¿Ok? Nuestro propósito, tu propósito, cuando lo haces a tu manera, trae castigo. Cuando lo haces a la manera, cuando su propósito trae provisión, eso es de Dios. ¿Ves? Cuando viene de arriba, esa provisión es de Dios. Cuando el propósito de nosotros es castigo, el propósito de Dios es bendición. Y tenemos que escoger, no hay un lado gris, eso, blanco, negro. Si lo queremos mirar de esa forma, no hay un lado gris. Nos gusta el lado gris. ¿Ve? Entonces, fíjate lo que pasa ahora uno para el capítulo 2. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás oró a Jehová. La oración tiene que ver con la intimidad. Y él oró, se dio de cuenta lo mal que él estaba y lo mal que él había hecho. Fue un arrepentimiento genuino. Por eso Dios lo sacó de ahí. Ahora vamos a ver un poquito del Seol. ¿Ok? Pero mira, antes de ir al Seol, quiero que me acompañen a Mateo 12:40. Mateo 12:40. Voy a leerlo del 38. Aquí dice: entonces respondió alguno de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Seol está debajo de la tierra. Y ahí fue donde fue Jesús. Y eso es lo que estaba yo explicando en el versículo 10, en el capítulo 1:17. ¿Ve? Entonces, volviendo hacia Jonás, Jonás oró a Dios, y la oración con mucha intimidad. Ahora vamos a hablar un poco del Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es el lugar de los muertos. Antes de que Cristo fuera resucitado, todos los que morían se iban para el Seol. Todos. Los buenos y los malos. La única cosa es que el Seol tenía 2 compartimientos. Estaba el Seol, que era donde estaban en oscuridad, sufriendo, soledad. Pero estaba entonces el otro compartimiento, se llama el seno de Abraham. ¿Han oído esa palabra, el seno de Abraham? Hoy lo vamos a ver con más claridad. Cuando la gente morían, cuando murió Abraham, Jacobo, David, ellos fueron al Seol, pero estaban durmiendo, ellos estaban durmiendo en el seno de Abraham.
¿Ok? Ahí no había castigo, había descanso. Por eso que Jesús, cuando estuvo en el Seol 72 horas, Él fue y se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham y se los llevó al cielo. Ahora tú y yo, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, vamos directamente al cielo. No hay Seol. ¿Ok? Ahí sí hay Seol para la gente mala, porque después van a ser juzgados, y eso es otra enseñanza, y van a ir al lago de fuego. El Señor los va a tirar al lago de fuego. Pero gracias al Señor que estamos viviendo en estos tiempos, porque ahora tenemos una oportunidad de arrepentirnos, entregarle nuestra vida al Señor, y si hoy morimos, nos vamos directamente al cielo. Es así, esa es la promesa del Señor. Y no, es bien sencillo. Yo no les voy a dar así una enseñanza teológica a ustedes para enseñarles esto. ¿Ves? Entonces, el Seol, lugar de los muertos. Vámonos a Génesis 37-35 y vamos a ver algunas escrituras que respaldan lo que yo estoy diciendo. Porque yo no quiero que digan ustedes, no, el rey dijo esto. No, yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo lo que dice acá. Y aquí lo dice bien claro, 37-35, Génesis 37-35. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí fue cuando José le dijeron a Jacobo que José iba muerto. Y Jacobo estaba bien triste. ¿Ok? Y entonces dijo esto. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Porque le dijeron la noticia de que José su hijo, uno de los favoritos, pudiéramos decir, de él, el más favorito de él, iba muerto. Y sabemos que los hermanos lo vendieron, ¿verdad? Entonces, él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Fíjate, hasta el Seol. Ya le está diciendo que él sabía que cuando él moría, él iba para el Seol. Porque aquí lo está diciendo, aquí dice, él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Hasta que vaya al Seol, él va a llevar ese luto de su hijo José. Eso es un ejemplo. Si nos vamos al Salmo 6:5, Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Aquí él está hablando de el otro compartimiento del Seol. Ahí, en esa parte del Seol, donde están los muertos, no los que duermen, están los muertos y los que duermen, acuérdense. Los que duermen están en el seno de Abraham y los muertos están muertos ahí. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando de eso. No va a haber alabanza, ellos no van a poder hacer nada. Y en Lucas 16:23 dice, hubiera marcado 16:23 dice así. Aquí está hablando, y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento. Bueno, voy a leer la historia, esto es rápido. Aquí está hablando de Rico y Lázaro. Si conocen esa historia, fue que dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete
con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Imagínate, comiendo lo que caía de la mesa. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ve? Ese es el segundo compartimiento del Seol. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades se alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dándole voces, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. En otras palabras, no se podía ver, no podían traspasar, no podía ir uno de un lado al otro, ¿verdad? De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ellas pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: ¿Tienen organios? Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Aquí lo que quiere decir, se está refiriendo a los profetas, a Moisés, se está refiriendo a la palabra. ¿Ve? Si ellos no reciben la palabra, no reciben al Señor, no hay salvación, hermanos. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, volvamos a Jonás. Entonces, aquí cuando está hablando del Hades, el Hades y el Seol es lo mismo. El Hades es traducido en griego, significa, el Seol significa Hades en griego, y en hebreo es Seol. Por eso cuando ustedes miren en la Biblia, cuando la lean, Seol o Hades, que tiene que ver con, es la misma cosa. ¿Ok? Hades en griego y Seol en hebreo. El seno de Abraham era una parte específica dentro del Seol. Era un lugar de paz, consuelo para los fieles juntos después de la muerte, antes de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Entonces aquí vemos que todo, por eso mira, si se acuerdan la historia de el mejor amigo de Jesús cuando murió, ¿verdad? Que vino Marta y María, decir: mi hermano ha muerto, y él le dijo: no muere, él no está muerto, que está durmiendo, está dormido, es porque estaba en el Seol. ¿Ve? ¿Qué pasó cuando el ladrón le dijo a Jesús cuando estaba crucificado: Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso? Ese fue el primer cristiano que muere y se va directamente al cielo. Él no fue al Seol, él fue directamente al cielo. ¿Por qué? Porque cuando ya él muere, cuando muere ahí, ya el Señor ya se lo envió de una vez. Es algo tremendo, es bien precioso esto. Entonces en el versículo 2:4, vamos a seguir avanzando. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Aquí está hablando
con desprecio está hablando Jonás, le está diciendo a Dios. ¿Ok? Está hablando con desprecio y delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí está hablando donde Dios habita, el santo templo. ¿Ok? Las aguas, dice entonces 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se ha enredado en mi cabeza. El 6, descendí de los cimientos, desde los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas sacaré mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí está hablando de reino. Cuando hablamos de templo estamos hablando de reino. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas, ahora aquí viene el cambio. En el versículo 9 es cuando viene el cambio. Mas, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Aquí está hablando ya de compromiso. ¿Ven? A veces cuando nos arrepentimos, cuando tenemos problemas en nuestras vidas, tenemos mucho pecado en nuestra vida, no estamos haciendo la voluntad del Señor, nos pasan pruebas, Dios nos disciplina, viene la prueba. Cuando viene la prueba venimos y nos arrepentimos. Pero también cuando nos arrepentimos hacemos negocio con el Señor. Señor, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir toda la vida. Yo lo hice. Yo tuve un momento que por poco me muero en una operación y estuve muy mal, y yo hice eso. Señor, si tú me sacas de aquí, yo no dejaré de servirte. Y me sacó. Si no, no estuviera aquí. Entonces es lo mismo que le está pasando a él. Cuando se vio que ya estaba en las últimas, entonces hizo compromiso, hubo cambio en su vida. ¿Ves? Porque la palabra te transforma, te da cambio. Si tú oyes, no sabes oír, pero escuchar. ¿Ves? Eso es bien tremendo, bien bonito. Entonces, ¿a dónde me quedé? Aquí voy. Ok, su misericordia. Entonces, aquí, entonces dice, voy a ir al 8, los que siguen vanidad ilusorios, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Vean, está ofreciendo, dice que va a ofrecer sacrificio. Pagaré lo que prometí, va a hacer lo que prometió. La salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en la tierra. ¿Ven? El Señor le está dando una segunda oportunidad. El Señor Él es misericordioso. Yo no sé cómo tú estás hoy, pero el Señor te quiere dar una segunda oportunidad. Este año se está acabando y el año que viene la gente piensa que todo va a venir. A mí me da gracia porque la gente empieza a hacer promesas. No, que el año que viene va a ser un año de bendición. Aleluya. Las cosas se van a poner peor, hermano. Mira cómo está pasando el mundo. Más guerra, más enfermedades. El Señor viene y tienen que venir esas cosas para que Él venga. No quiero sonar así, no quiero que ustedes piensen que yo soy una persona fatalista. Pero eso es lo que dice la Biblia, juicio viene. Y si no estamos listos, vamos a sufrir. En el capítulo 3, voy a avanzar, ya estoy casi terminando. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás.
Vino el Señor y le volvió a dar la misma palabra por segunda vez. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama que en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jehová y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande, extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ok? Aquí, cuando habla de 3, el número 3 significa revelación, revelar. Cuando ustedes oyen en la Biblia, cuando lo leen, el número 3, eso significa revelar. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Eso uno se relaciona a Dios. Revelación, Dios. Dios lo está enviando. Va con la autoridad del Señor. No le va a pasar nada porque él va a decir lo que Dios le dijo que dijera. Y tiene revelación del Señor para decir lo que va a decir. ¿Ok? Y diciendo: de aquí a 40 días. 40, el número 40 significa cambio en la palabra. ¿Cuántos años tuvieron los hebreos en el desierto? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? 40 días. Cambio. Hubo un cambio. ¿Ok? Y el número 40, cuando ustedes lo ven, es porque está hablando de un cambio. A ver. Vea, en el versículo 5. A ver, el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando uno ayuna, el ayuno, ¿tú sabes lo que quiere decir? Es una negación propia. Eso es lo que es el ayuno. Ellos ayunaron, se negaron ellos mismos. El ayuno es una negación, pero también el ayuno viene acompañado con la oración. La gente piensa que ayunar es dejar de comer. Eso no es ayunar, eso es dieta. Cuando uno ayuna, que dejas de comer y ora, eso es ayuno. Busca al Señor, o se mete en la palabra, ora, eso es ayuno. Pero no, voy a hacer un ayuno a mediodía. Me pongo a ir de radio, eso no es ayuno. Eso es dieta, lo que tú estás haciendo, para bajar de peso. Así de fácil, ¿eh? Viste que facilito es el ayuno. Entonces, a ver qué dije, Entonces, el 6, y llegó noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Aquí Nínive se arrepiente. Nínive se arrepiente. El arrepentimiento, yo no sé si yo lo he dicho aquí ya, yo creo que sí lo he dicho. Cuando uno se arrepiente tiene que suceder 3 cosas. Tiene que cambiar tu actitud, tiene que cambiar tu mente y tiene que cambiar tu corazón. Si esas 3 cosas no cambian, no hay arrepentimiento. Es de boca. El perdón es muy fácil. Pedir perdón es fácil. A veces lo usamos como una varita mágica. Hacemos cualquier cosa cosas malas. Perdóname Dios, perdóname. Pero perdonar es difícil. Para Dios es fácil, pero para nosotros perdonar a un hermano que te hizo algo es difícil. A veces dicen, no, lo perdono, pero no lo olvido. Eso no es perdonar.
Cuando tú perdonas, tú tienes que olvidarlo, que ni te venga por la mente. Cuando el Señor perdona, lo tira en el fondo del mar, dice la palabra. Entonces, el perdón, ¿ve? El perdón del Señor hacia Nínive es genuino. Eso vino. Y después vamos a hablar de un punto muy importante de ese perdón. Ok, entonces voy a ir para el 10, aquí dice el 6, y llegó el 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de sicilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de sus mal caminos, de la gloria repartida que hay en sus manos. Aquí el rey estaba evangelizando, estaba diciendo al pueblo que se arrepintiera. Imagínense, qué impacto, que venga alguien a Cobán y le diga al pueblo: arrepiéntense, y todos se arrepienten. Eso es increíble. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Fíjate, ellos estaban con duda que Dios a lo mejor se iba a arrepentir, pero después ya no, y los iba a destruir. Y se apartará del largo de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Hubo un cambio. En el versículo 10 acá, hubo un cambio. Por eso el arrepentimiento, dije que tiene que cambiar tu actitud. ¿Qué es tu actitud? Tu comportamiento, tu fruto. Por eso la Biblia dice que por los frutos somos conocidos. Eso es visual, eso lo podemos ver. Si tú eres una persona que era amargada, que decía muchas palabras profanas, o tenía mucha ira, y de momento se mira que tú eres una persona amable, ¿verdad? Con gozo en tu corazón, ya no eres amargado, porque Jesús es gozo, y si tú no tienes gozo, tú no tienes a Jesús. Entonces eso te da fruto, esa es la actitud. Me vengo aquí a tocar el tono. Eso es actitud. El orgullo, todo eso es actitud. La mente, cambiar la mente, los pensamientos. Eso nadie te lo puede enseñar, solo el Señor. Cómo tú cambias tus pensamientos. Cuando te ven un pensamiento que no es de Dios, échalo fuera. Tú puedes controlar eso, pero solo tú lo puedes hacer, y yo con mi cerebro. No, espérate, esto no lo haga Dios, lo saco. Me pongo a pensar otra cosa, me pongo a orar, o me pongo a leer la Biblia, hago algo que me saque de ese pensamiento. Y el corazón, cambiar tu corazón. Y eso solo lo sabe el Señor, Él es el único que conoce tu corazón. Si estas tres cosas cambian, ahí sí hubo un arrepentimiento genuino. Entonces, aquí vimos que ellos se arrepintieron. En el versículo 10 del capítulo 3 hubo un arrepentimiento. Entonces vamos para el 4, ya estoy terminando. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Fíjate, después que hizo promesa el Señor, que dijo que iba a hacer lo que el Señor hizo, le dijo que hiciera, se enoja. Se enoja porque dice: ya está haciendo aquí papel de Dios. ¿Cuánto a veces nosotros hacemos papel de Dios? No, este no lo deje, es una persona mala, hizo esto y esto. Pero si Dios tiene misericordia de él, y Dios lo quiere salvar, ¿quién eres tú para juzgarlo? Y a veces juzgamos así, uno para allá, tres para acá y uno para arriba. Juzgar, eso es juzgar. No sé si han visto eso, esa ilustración. Pero somos muy buenos para ser jueces, ¿verdad? Hay personas que son bien malas.
Yo conozco personas malas que se han convertido. Yo conozco personas que han estado, que han tenido una sentencia de muerte y han salido de la prisión y se han convertido y han cambiado su vida a ese extremo. Una cosa es que tú vives una vida normal, que tú vas a trabajar y tienes tu familia, no conoces a Cristo, vienes a la iglesia, conoces a Cristo y te salvaste y amén por eso. Pero una persona que ha estado 30 años en una prisión o que haya matado a 5 gente y esa persona está arrepentido de todo corazón, voy a ir hasta un extremo, ha matado a un familiar tuyo, tienes que perdonarlo, porque si tú no perdonas, el Señor no te va a perdonar a ti. ¿Cómo me voy a enojar? Y eso fue lo que hizo Jonás. Él se enojó. Y ahí sabemos el final de la historia. Jonás se enojó, se amargó, resistiendo la misericordia de Dios. Después ahí vemos que Dios preparó una calabaza para darle sombra y después se la quita. Y esto está en el capítulo 4. Vamos a leerlo rápido. Pero Jonás se apresuró, se apesadumbró, que quiere decir se amargó en extremo y se enojó. Y oró a Jehová, dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ahora está cuestionando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos a Dios? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjate, él sabía cómo era Dios. Él sabía que Dios los iba a perdonar y se enoja. Entonces, si tú sabes que Dios los va a perdonar, ¿por qué te enojas? ¿O vas a pelear tú con Dios? ¿Vas a discutir con Dios? ¿Vas a cuestionar a Dios? ¿Vas a juzgar a Dios? Wow. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjate. Oye, ¿tú no estabas dentro de un pez y clamaste que te sacaran del estómago de ese pez? ¿Y ahora te quieres quitar la vida? Bueno, diga al pez que te vuelva a tragar, porque, ¿me entiendes? Y no, ¿verdad que hay aquí una contradicción? Primero estaba muerto y quiso que salir de la muerte, y ahora tiene vida y quiere ir a la muerte. Así somos, nunca estamos satisfechos. Entonces Jehová le dijo: hace tú bien en enojarte tanto. Qué misericordia Dios tuvo con Jonás, qué paciencia. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y salió allí una ramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. A ver qué acontecía. Fíjate, ya estaba dudando. Ya él dudaba que Dios no iba a salvarlos a ellos. Entró un espíritu de duda. ¿Y qué hace el espíritu de duda? Te mata la fe. Una gotica de duda en tu corazón, ya no tienes fe. Si tú tienes fe en algo, pero dudas, ahí murió la fe. Y preparó Jehová Dios una carabecera, lo cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la cabecera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, cual hirió a la cabecera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento, acuérdense que es viento, el espíritu, solarno, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Ese viento venía del este, dice la palabra. Entonces dijo Dios a Jonás:
tanto te enojas por tu cabecera, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la cabecera? Aquí se está refiriendo al pueblo de Nínive. ¿Tuviste tú lástimas por ellos? ¿Tenemos nosotros lástima por los perdidos? ¿Tenemos nosotros lástima por el que está en la calle tirado? ¿Tenemos lástima nosotros por los borrachos que están en las calles? ¿Tenemos lástima nosotros con algún familiar que esté pasando pruebas y trabajo? ¿Tenemos lástima? ¿Está Dios agradecido conmigo? ¿Se acuerdan las 3 preguntas que hice al principio? Y dijo Jehová, ¿tuviese tú lástima de la cabecera en cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y aquí dice otra pregunta, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre de su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esto es tremendo, porque aquí Dios prepara a Jonás la cabecera. Luego Dios utiliza este incidente para enseñarle a Jonás una poderosa lección sobre la compasión. Aquí lo que el Señor nos está enseñando a nosotros es compasión. Tenemos nosotros compasión, dudamos de la misericordia del Señor, del amor del Señor. El silencio final de Jonás deja una pregunta crucial. Se la voy a leer, la tengo aquí escrita. ¿Cómo responderemos a la misericordia de Dios? ¿Estaremos dispuestos a aceptar que su gracia está disponible para todos, incluso para aquellos que consideramos indignos? ¿Estaremos dispuestos a aceptar que su gracia está disponible para todos, todas las personas, para aquellos que consideramos indignos? ¿Estaremos dispuestos a alinear nuestro corazón con el Dios y amar a aquellos que Él ama? Esa es la pregunta. De eso se trata este libro, mis hermanos. No es una historia para pasar el tiempo, una historia para leerle a los niños. Sí, es bonito. El pez que se traga a Jonás, después lo vomita. Precioso. Pero lo que está apuntando aquí es el corazón de cada uno de nosotros. ¿A dónde estamos parados? ¿Es venir a la reunión del domingo? ¿En that's it? ¿Y eso es todo? Aquí no termina la historia de Nínive, y os voy a dejar una tarea. ¿Les gustan las tareas? Si de verdad se quieren estudiar bien esto bien profundo, porque esto es algo que tiene mucha riqueza. Si se van al libro de Nehum, pasan Miqueas y después viene Nahum. ¿Ok? De la época de Jonás a la época del libro de Nahum pasaron 100 años. ¿Ok? 100 años pasaron. ¿Qué sucedió? El pueblo de Nínive se arrepiente. Empiezan a caminar con el Señor, ¿verdad? A buscar de Dios, a caminar con el Señor, a hacer las obras sanas. Botaron todas sus idolatrías, botaron todo lo malo que tenían en su pueblo, ¿verdad? Toda maldad. Pero ¿qué pasó en Nahum? En Nahum 2, ahora no me acuerdo bien a dónde lo vi. Sí.
Aquí dice en el capítulo 3 la destrucción total de Nínive. ¿Ok? Lo que sucedió ahí es que ellos no instruyeron a su descendiente. Ese fue. Ahora nosotros somos salvos, el Señor nos salvó, estamos en victoria con el Señor, sabemos que vamos a ser salvos, tenemos la salvación en nuestro corazón, pero vienen los nietos, los bisnietos, y no se les enseña, no se les disipula. Cuando ellos crezcan, en Nahum, el nombre Nahum significa consuelo. ¿Ok? Pasaron 100 años y no instruyeron a sus hijos. Y aquí Nínive, mira, dice en el capítulo 3, la destrucción total de Nínive. Y aquí Dios manda juicio. Ya Dios no nos va a dar otra oportunidad a Nínive. Y acaba con Nínive. Si ustedes van a Siria ahora, Siria está destruida. Siria no va a existir. ¿Ok? Porque eso está escrito. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer con nuestros hijos. A mí me agrega cuando yo veo familia, conozco familia que a sus hijos todas las noches le leen apagado y oran con ellos. ¿Verdad? Y eso es importantísimo para los niños. Los niños absorben todo. Entonces, si nosotros dejamos, no hacemos, solo venimos como religiosamente los domingos, no pasa nada. Pero acuérdense que Dios tiene un propósito en cada vida de nosotros. Y el Señor lo que quiere es que usted en esta mañana, si usted nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, usted no vino acá por casualidad. Usted vino, no sé si es primera vez que vino, a lo mejor ha venido antes y no lo has hecho, porque te da temor. ¿Qué van a decir? Aquí en Guatemala dicen, ¿y qué dirán? Quítense eso del qué dirán. Digan, ¿qué dice él? No el qué dirán, a mí qué me importa lo que diga la gente. A mí me decían, mira, no te vistas así en Guatemala, porque ahí yo saco en pijama, a veces voy a la tienda a comprar, como a país, por decir algo, a la torre. Me levanto, estoy en pijama, me pongo una chancleta y me voy en pijama a comprar comida. ¿Qué dirán? Nadie dice nada. A nadie le importa. Vaya, es un ejemplo. Pero aquí, ¿qué dirán? Entonces, en esta mañana lo que te está diciendo el Señor es, ¿qué digo yo? Pongámonos de pie, por favor. Yo no sé cuántos Jonás hay aquí en esta mañana, pero el Señor te está llamando. Y solo quiero decirte que la única forma de llegar al cielo es recibiendo a Jesús. Es arrepintiéndote de tus pecados, aceptando que tú eres un pecador, reconociendo que Él murió por ti y por mí. Y en el tercer día, Él resucitó para que tú fueras salvo y yo fuera salvo. Y en esta mañana yo te pregunto, si tú estás acá y necesitas hacer esa transformación, ese cambio en tu vida, puedes levantar tu mano donde tú estás y de aquí vamos a orar por ti. Si hay alguna persona que se necesita reconciliarse con el Señor, volver de nuevo a sus caminos, estuviste como Jonás, te apartaste, volviste de nuevo, está con un pie adentro y un pie afuera, pero el Señor te quiere dar una oportunidad. Esta puede ser tu última, como le pasó a Nínive. Esta puede ser tu última oportunidad. Gracias, Señor. ¿Hay alguna persona acá en esta mañana que eso es para los niños también? Hay niños que vienen a la iglesia pero no han recibido al Señor.
No quiere decir que porque vienes a la iglesia ya eres cristiano. Tienes que hacer esa confesión de fe. Gracias, Señor.